Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a seguir retomando lo que es parte de la historia de Guatemala, porque la estamos viendo a grandes rasgos, no estamos detallando tanto por las circunstancias dadas. Entonces vamos a seguir en estos temas. El tema del día de hoy pues son varios, no solo es uno. El primero sería la relación entre españoles e indígenas. Posteriormente, cuando se fue asentando lo que era la época colonial en Guatemala, ya se dio una escala social que se determinó en este caso según el color de piel y la procedencia de la siguiente manera. En primer punto teníamos a los españoles, que estaban conformados por los virreyes, gobernadores, obispos y familias consideradas nobles. Estos eran personas que habían venido directamente de España, o en el caso de Brasil, Portugal y de Estados Unidos, pues Inglaterra. Posteriormente encontramos a los criollos, que se le llamó así a los descendientes de los españoles que habían nacido en las colonias americanas. Era un grupo con poder político y económico, podían ocupar rasgos altos en la administración local como los ayuntamientos o municipalidades. Posteriormente encontramos a los mestizos, eran los hijos de españoles e indígenas, así como los descendientes del mestizaje entre los indígenas, españoles y africanos. En general ejercían trabajos artesanales y agrícolas. Posteriormente siguen los indígenas, que eran directamente las personas que habían sido colonizadas, y continuamos con los esclavos de origen africano. Estos eran traídos directamente de España, pero que ya habían sido capturados en África, los trasladaban primero a España. Allá un encomendador o un gobernador los compraba por X o Y cantidad de monedas de oro, y era directamente traído a América para el trabajo forzado. Dentro del impacto de la conquista y la colonización encontramos consecuencias demográficas, políticas, económicas y socioculturales. En las demográficas, porque los pueblos o los territorios indígenas, como ellos habían asentado su territorio, pues se vio altamente alterado, porque los españoles se apropiaron de este territorio y los indígenas pues fueron desterrados, fueron sacados de sus tierras a fuerza. En las consecuencias económicas se dio la transformación total de la distribución de la tierra y los sistemas de producción agrícola que caracterizaban a la sociedad prehispánica, a raíz del saqueo de los recursos naturales. En las consecuencias políticas se impuso un sistema de dominio basado en el predominio de españoles peninsulares, ya como lo habíamos visto en esta gráfica, que es prácticamente la estratificación social de ese momento, y que irónicamente parte de eso se mantiene hasta la actualidad. Ya lo hemos platicado en su momento también. Esto generó conflictos incluso entre los mismos colonizadores, ya que los criollos aspiraban a ocupar cargos de importancia en la dirección política de las colonias, por esto no les estaba permitido. A base de estos conflictos que empezaron a surgir internamente entre los criollos y los mestizos, es de que empieza el proceso de independencia, que es lo que vamos a ver a continuación, pero antes vamos a ver las consecuencias sociales y culturales. La imposición del catolicismo, del idioma español, de las costumbres y creencias, que al final son una mezcla de lo que hoy conocemos. Posteriormente tienen ustedes su primera hoja de actividades, que la tienen que ir resolviendo, no está nada difícil. Y ya pasamos a lo que fueron los precedentes de la independencia. En un principio vamos a encontrar la Constitución de Cádiz, que se dio en el año de 1789. Ya en estos años, pues en América se seguía viviendo la época colonial. Recordemos que esta etapa dura alrededor de 300 años, de 1524, que es la conquista, porque ustedes saben que yo nunca he compartido eso y que siempre les he dicho que fue una invasión, a
1821. Entonces, en Europa suceden estos acontecimientos: la Revolución Francesa, que se basaba en 3 principios: la libertad, la fraternidad y la humanidad, si no mal recuerdo. Y se dieron cambios determinantes en la organización política de Europa y América. Se fueron terminando las monarquías absolutas, donde el rey era la máxima autoridad, y esto favorecía las ideas de libertad. Eso quiere decir de que ya no se tenía que regir Guatemala o el continente americano a los reyes de España. La declaración de independencia en los Estados Unidos fueron los primeros, y la Revolución Francesa extendieron las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Estas son las 3 palabritas. Ya les había dicho humildad aquí, creo yo, pero no era igualdad. Los derechos humanos sonaron con fuerza en Europa, y el continente americano se fueron dando reformas liberales. Cuando hablamos de reformas liberales, son aquellas reformas que buscan que los ciudadanos ya no sean prácticamente esclavos, ya no tengan más derechos, un poquito más de libertad. Esto supuso que se crearan constituciones que regularan el poder y se pensara en la república como un sistema político. Las Cortes Generales de España promulgaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812. El contenido de la Constitución involucraba a las colonias americanas. En su elaboración participaron representantes americanos. Posteriormente, este documento sirvió como modelo para redactar las constituciones de las repúblicas independientes. Los principios de la Constitución de Cádiz son parte importante del origen de la independencia en las colonias españolas. Introdujo reformas importantes en la organización de España. Quitó el sufragio. Eso quiere decir, ya no se pagaban tantos tributos, la libertad de imprenta, se podían producir libros de forma masiva, lo que ayudó a que los pensamientos más liberales se fueran expandiendo por todo el territorio. Abolió la Inquisición. La Inquisición era cuando la Iglesia Católica tenía todo el poder y una persona estaba en contra de lo que decía la iglesia, pues ya los catalogaban de herejes y eran castigados en la Inquisición, en los que sufrían torturas y muchos morían en este caso. Acordó el reparto de tierras y acordó la libertad de industria. Esta visión ayudó a transformar los territorios americanos con provincias del nuevo estado. Con el fin de conseguir la autonomía, las provincias aprobó la abolición del tributo indígena, de la encomienda, del repartimiento y de otros aspectos que oprimían a la población en las colonias. Eso quiere decir que ya los indígenas o los nativos americanos tenían un poquito más de derecho, ya no tenían que rendirles tantas cuentas a los españoles que se encontraban en América, y esto hizo que estos pueblos tomaran un poco más de fuerza y se empezaron a influenciar gracias a la imprenta y otras cartas que venían a América sobre lo que sucedía en Estados Unidos, lo que sucedía en Europa, y ahí fue a donde vamos a continuar. Causas de la independencia de América. Los cambios políticos y económicos se introdujeron en la Constitución de Cádiz, asentaron las rivalidades entre españoles que vivían en la península ibérica, América, y tenían el poder político, criollos que vivían en las colonias americanas y tenían el poder económico. Eso es la batalla entre los españoles que vivían acá y los criollos. Iniciaron los movimientos preindependentistas en América, es decir, pensamientos y acciones que fueron la semilla de las luchas de independencia. En esto vamos a encontrar causas externas e internas. Entre las internas, externas, España vivió un periodo de graves problemas políticos. Napoleón Bonaparte de Francia tuvo injerencia en el gobierno español, llegando incluso a obligar a la abdicación de Fernando VII y coronar como rey a su hermano José Bonaparte. Los que apoyaban a Fernando VII crearon una junta de regencia para gobernar en nombre de ese rey, pero esa junta no fue reconocida como autoridad en las colonias de América. Nos damos cuenta que debido a este conflicto con Napoleón Bonaparte, pues el gobierno o los reyes españoles habían perdido poder. La primera causa externa. De ahí vamos la interna.
la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Leía en Filadelfia en 1776, de los primeros o el primer país americano en lograr su independencia de Inglaterra, que se desvincularon de la metrópoli de Gran Bretaña, Inglaterra. Fueron las primeras colonias americanas que se independizaron y sirvieron de modelo para los demás. Además, el documento de la Declaración de Independencia contenía ideas inspiradoras sobre la soberanía, libertad, igualdad y fraternidad en el régimen político republicano. En las colonias americanas, la población indígena se resistía a los abusos del régimen colonial, se dieron rebeliones y motines. La población criolla de América era un grupo con alto nivel educativo. Su preparación intelectual y sus contactos con el extranjero le permitieron conocer las ideas revolucionarias y la ilustración en Europa. Los reyes de España expulsaron a la Compañía de Jesús del territorio de América. Los jesuitas eran una congregación religiosa con poder económico y muy enraizada en los pueblos de América. Al ser expulsados, hablaron del descontento de los americanos por los abusos de la corona española. El jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió la Carta a los Españoles, en la que reivindicaba los derechos de los indígenas y la soberanía popular. Los colonos españoles en América estaban obligados a pagar altos impuestos y comercializar exclusivamente con los representantes de la corona. Todo esto de estar pagando mucho impuesto, y gracias a la imprenta, que ya no era solo en Europa sino ya en América, ayudó a que empezaran las ideas de independencia. Esto llevó a la independencia de Guatemala. En base a un descontento criollo. Los criollos veían limitado su enriquecimiento debido al monopolio comercial de la corona española e impuso sobre sus colonias. El objetivo de los criollos era desplazar a la burocracia española para tomar el poder y gobernar en Guatemala. Pero también se toparon en ese momento con algo más, con un levantamiento indígena. En 1820 los indígenas de Totonicapán, que vemos hoy en día que son los pueblos que todavía se mantienen más en lucha y más unidos, en ese momento encabezados por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, se organizaron para manifestar su rechazo al pago de impuestos y protestar por los abusos que padecían. Lograron destituir al alcalde mayor, imponer su gobierno y proclamar rey a Atanasio Tzul. Su reinado duró 20 días. Las autoridades de Quetzaltenango dieron fin a la rebelión y los indígenas fueron azotados y encarcelados. Debido a este levantamiento indígena, la clase criolla que encontrábamos en Guatemala se dieron cuenta de que si ellos no promulgaban fácil o rápidamente la independencia, los que lo iban a hacer eran los indígenas, y todo el poder de los criollos en Guatemala lo iban a perder. Era algo que para ellos no tenía conveniencia. Entonces es por eso que entre ellos mismos negocian, y la misma clase criolla política alta que encontrábamos ya en el Reino de Guatemala promulga el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, al igual que el resto de países centroamericanos. El 15 de septiembre, Gavino Gainza, capitán general de Guatemala, llamó a una asamblea a las autoridades militares, eclesiásticas y civiles para determinar el destino del país. Gainza aceptó que se firmara el Acta de Independencia, presionado por los criollos y por un grupo del pueblo dirigido por Dolores Bedoya, la única mujer en estar presente en la firma del Acta de Independencia, únicamente porque era esposa de los criollos, que pedía a grito la libertad para Guatemala en la plaza central. Se acordó que todas las autoridades siguieran en sus cargos, de tal manera que ya ese se convirtió en el último gobernante del régimen colonial y el primero del país independiente. Esto sería a grandes rasgos una de las etapas más conocidas de Guatemala. Sin embargo, pues detrás de todo esto vamos a encontrar siempre muchas cosas. Y por último terminamos nuevamente con sus hojas de actividades, sus preguntas, y eso sería prácticamente todo. Saben que cualquier duda me pueden consultar, me pueden preguntar por correo o número de teléfono para poder solventar sus dudas. Espero verlos pronto. Siempre tomen sus precauciones. Saludos.